cada domingo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hermanos, no se olviden que de tarde tenemos reunión a las 5 de la tarde. También los martes hay reunión de oración a las 4, ¿verdad? ¿Sí? A las 4 de la tarde. 4:30. Hay un grupo de hermanos que se están reuniendo para orar, para clamar al Señor. Bueno, todo aquel que pueda añadirse, colaborar y respaldar, bienvenido sea. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Hermanos, estamos en una época muy complicada. Ya que estamos lejos, vamos a respirar un poquito mejor, si no. Si no, en 2 minutos predico y ya está. Hermanos, como les decía, estamos viviendo una época muy complicada y que no hay novedad para nadie, ¿verdad? Pero sí que el enemigo quiere sacar un resultado de esta situación, en especial manera en los cristianos, en los hijos de Dios, y quiere atormentar. Quizás en algún momento haya logrado en algunos de nosotros haber logrado atormentarnos. ¿Está aprendido? Quizás el enemigo de alguna manera u otra nos logró atormentar a causa de la situación que estamos viviendo, y en algún momento nuestro pensamiento se ha desviado de Dios. Mi hermano, y sabía que uno de las peores cargas que el ser humano, y en especial manera el cristiano, tiene es acá. ¿Sí o no? Una de las peores cargas son los pensamientos. Y en este tiempo más todavía, donde el enemigo quiere que nos centremos o nos concentremos en el tema de la pandemia. Bueno, yo conozco mucha gente que ha entrado en pánico, y dentro del punto de vista humano es normal para muchos. Ha entrado en pánico por esta situación. En lo personal no me ha entrado el pánico, pero sí muchas veces la preocupación, y por qué no a veces el miedo, que de algún momento se cerraba mi pensamiento y comenzaba solamente a enfocarse en esta situación y tratar de ver cómo continuaría los resultados y qué pasaría y cuánto va a durar y cuánto esto. Hermanos, solo Dios lo sabe. Amén. Y entonces el estar encerrado, concentrado en un pensamiento negativo, solo nos lleva a no estar en paz, ¿verdad? Solo nos lleva a no estar en paz y a cargarnos cada vez más con una mochila que nos pesa y nos cansa y no nos permite avanzar. Y por eso les digo que muchas veces una de las cargas más fuertes que el Hijo de Dios tiene son pensamientos negativos. Pero hermano, la iglesia debe confiar y pensar que Dios es todopoderoso. ¿Amén?
y que si pensamos en Dios, encontramos la paz. Amén. No como el mundo la da, como dice su palabra. En el mundo podemos encontrar de repente una paz, entre comillas, que dura un momento, que dura mientras estamos participando de ciertas situaciones, pero que a veces es algo superficial. Pero cuando realmente nuestro pensamiento está en Dios, la paz del Señor siempre vivirá en nosotros. Amén. La paz del Señor siempre permanecerá. Tendremos paz en Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Sabemos que podemos descansar en el Señor. Amén. Gloria sea su santo nombre. Y yo quiero que ustedes lean conmigo la palabra de Dios en esta mañana, basado en lo que estábamos hablando. Isaías 26:3. Dice así. ¿Lo leemos todos juntos? Amén. Tú guardarás. ¿En qué dice? Leemos de vuelta esa palabra. En completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Le damos un aplauso a la palabra de Dios. Y el título es Las cargas más pesadas son nuestros pensamientos negativos. ¿Qué nos está llevando a esta situación? ¿A pensar en qué? ¿O a pensar en quién? Aquí este varón de Dios dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y me encanta cuando dice completa paz. Pero hermanos, nuestra mente tiene que estar concentrada en Dios. La mente tiene que estar concentrada en el Hijo de Dios. Tiene que estar concentrada y tiene que tener versículos bíblicos que puedan memorizar para que le ayude en el momento que el enemigo quiere que nosotros pierdamos la paz. Amén. Versículos que nos ayudan a avanzar. Versículos bíblicos que nos ayudan a pensar en Dios. Versículos bíblicos que nos ayudan a pensar que Dios tiene el control y la victoria de cada situación. Amén. Versículos bíblicos en el cual nos alienta que Dios nos dice, no temas. Y esa palabra la encontramos un montón de veces en la Biblia. No temas. Pero para no tener temor, nuestro pensamiento tiene que estar en Dios. Y para que nuestro pensamiento esté en Dios, tiene que estar nutrido de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La reina de ese pasaje, ¿verdad? Está en la Reina Valera. Dios habla hoy, dice, versículo 3. Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque confían en ti. La iglesia debe tener carácter.
Y volvemos a lo mismo. Para tener carácter, tenemos que ir al manual de instrucciones, a la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando tenemos carácter en frente a la situación adversa y lo enfrentamos con la palabra de Dios, como lo enfrentó el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando el enemigo lo tentó, después de estar el Señor allí ayunando durante 40 días, 40 noches, allí el Señor estuvo ayunando, estuvo orando, estuvo en comunión con su Padre. Pero vino el enemigo y quiso tentarlo, no lo tentó, quiso tentarlo. Pero Jesús tenía paz en su corazón y estaba nutrido de la palabra de Dios. Amén. Entonces, con la paz en su corazón y con la nutrición de la palabra de Dios, lo enfrentó al enemigo, le habló conforme la palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y a pesar que hacía 40 días que no comía nada, él estaba fortalecido porque su mente, su corazón, su alma, su espíritu estaba en comunión íntima con su Padre. ¡Aleluya! Y él ya sabía lo que se le venía más adelante. Él ya sabía para qué había venido a la tierra. Y si más de una vez la Biblia muestra que él estuvo triste, que él estuvo llorando, angustiado, que aún dice que sus lágrimas eran como sudor de gotas de sangre. Dentro de todo eso él tenía paz dentro de su corazón, dentro de su mente, porque sabía que había venido a cumplir la voluntad de Dios. Y mientras él hiciera la voluntad de Dios, bendito sea el nombre del Señor, él iba a tener paz en los brazos de amor y misericordia de su Padre. Amén. Y eso es lo que Dios está queriendo conseguir en su iglesia. Amén. Su iglesia somos tú y yo. Y muchas veces cargamos con pensamientos negativos que nos detienen. Se lo digo por experiencia, iglesia, no soy invencible, no soy, no estoy blindado. Soy humano de carne y hueso. Y hay veces que me debilito y hay veces que mi pensamiento se desvía de lo que Dios quiere en el cual esté yo. Se desvía. Y entonces ahí el enemigo comienza a trabajar, ¿verdad? A hablar a mi oído. Pero cuando nosotros comenzamos, y cuando yo comienzo nuevamente a pensar en Dios, a recordar los versículos bíblicos, a recordar que Él me prometió en su palabra que está conmigo en las buenas y en las malas, de que Él siempre me ayudará, que Él siempre me sustentará, que Él siempre me liberará, que Él siempre me consolará, que Él siempre me fortalecerá, que Él siempre irá delante mío enderezando los caminos torcidos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí comienza mi mente a nutrirse de la palabra del Señor y comienza a tener paz en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Comienza a tener paz. Digo, gracias, Señor, porque mientras estoy pensando en ti, en tus promesas, y las voy poniendo en práctica, cuando quiero acordar, he avanzado y miro hacia atrás y digo, gloria a Dios. ¿Verdad que es posible, iglesia? Amén. Amén. Pero simplemente tenemos que estar con un pensamiento, pensamiento y perseverando. Tenemos que perseverar, iglesia.
Esa palabra perseverar parece tan complicada, parece tan difícil, pero si estamos en el Señor no es imposible. Amén. No es imposible. Y cuando nosotros perseveramos, dice que Él nos guarda en completa paz. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso. Completa paz. Para eso tenemos que confiar cada día en el Señor, iglesia. Y más en este tiempo que estamos viviendo, donde muchas veces nos desesperamos. Me suene, si no, termino la contratada. Y muchas veces nos desesperamos, iglesia, en este tiempo. ¿Cuántos estarán todos los días, verdad? Yo lamentablemente lo veo porque estoy en las redes sociales y bueno, estoy buscando algo de repente cristiano o algo y por ahí salta en el Facebook cuántos casos hubieron, cuántas muertes, cuánto esto, cuánto aquello. Pero hermanos, ¿cuántos están todos los días desesperados esperando el resultado de cuántos casos hubieron en el día de este virus o cuántos murieron, cuántos hay en el Uruguay o cuántos hay en el mundo? Hermano, eso nos está cargando de preocupaciones, nos está cargando de temor, nos está cargando de tristeza, de pánico. Eso no nos da paz. Si bien no lo tenemos que ignorar porque existe, en el medio de esa situación tenemos que confiar y esperar en Dios, porque cuando confiamos y nuestro pensamiento persevera en Él, Él nos guarda en completa paz. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero hay que confiar en Dios. Estemos donde estemos, sea la situación que sea, hay que confiar en Dios. En algún momento estuve cargando con pensamientos negativos. En el cual solo era que no sé qué va a pasar, no sé qué vamos a hacer, que no sé, que la situación, que la economía, que el trabajo, que esto, que aquello, y vivía bla, bla, bla de esa manera. Atormentándome yo y atormentando a mi esposa porque lo comentaba con ella. ¿Qué paz podemos tener así? Por eso, hermanos, comparto esta palabra con ustedes, porque Dios me habló a través de esta palabra. Que mi pensamiento tiene que perseverar en el Señor para tener la paz que estoy buscando. En realidad no la estoy buscando, ya la encontré, gloria a Dios, porque volví a pensar y a estar y a escuchar la voz de Dios, a lo que Él me habla, me hablaba, me habla y me seguirá hablando, no a lo que el enemigo también me hablaba, me quiere hablar y me va a querer seguir hablando, pero yo escuchando a Dios y mi pensamiento en Dios, entonces la paz está sobre mí, gloria a Dios. Y está mi esposa presente y no me deja mentir. Le dije, se terminó, se acabó. No hay más comentarios negativos, no hay más pensamientos negativos. Solo espero y pienso en la palabra y en la presencia de Dios. Y hay paz en mi mente y en mi corazón. Y al haber paz en mi mente y en mi corazón, hay paz en la familia. Gloria sea el nombre del Señor. Fuerte el aplauso al Señor, el que vive. Gloria a Dios. Y al tener paz, al tener paz confiamos en el Señor. ¿Amén? Cuando tenemos pensamientos negativos que cargamos con esa
con esa pesada mochila. Cuando cargamos con esa pesada mochila de pensamientos negativos, no podemos confiar en Dios y mucho menos tener paz. ¿Amén? Hermanos, la fe en Dios es maravillosa. La fe en el Señor es tremenda y creo que todos podemos decir esto. Pero a veces flaqueamos. Hermanos, el tener fe no nos hace ir flotando por la vida. No nos engañemos con eso. Tengamos cuidado. No nos hace ir flotando por la vida como si los problemas no existieran. Pero sí, hermanos, el tener fe significa que en el medio de los problemas, la fe en Dios, el pensamiento en Dios y el tener paz en el Señor, aleluya, hay tranquilidad. Amén. Hay una tranquilidad inexplicable que es difícil de explicarla, es difícil de expresarla, pero la sentimos porque está Cristo Jesús en nosotros por encima de la situación adversa. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. El tener pensamientos en Dios nutridos de la palabra de Dios, aleluya, y a su vez eso lleva a tener fe en Dios. No nos hace ver que estamos flotando, como le decía, en algo como que los problemas y la situación no existiera. Sí nos hace ver, aleluya, las cosas de una manera diferente que muchas veces tenemos, que siempre tenemos paz, tranquilidad y entendemos que Dios tiene el control y el dominio de la situación. Gloria sea el nombre del Señor. Y sus propósitos prevalecen sobre toda circunstancia. Amén. Eso lo tenemos que tener claro también. Pero hermanos, tiene que haber una manera de pensar. Y esa tiene que ser pensar en Dios. Pensar en nuestro Señor Jesucristo. Pensar que estamos en las manos poderosas de un Dios que no conoce derrota. De un Dios que nos tiene acostumbrado a vivir de victoria en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Y una de las victorias más grandes que debemos tener es sobre el pecado. Amén. Pero para eso también tenemos que estar pensando en Dios, nutrido de la palabra del Señor, que Él nos llama a obedecerle, a no pecar, a hacer su santa y divina voluntad, a tratar de tener vestiduras blancas, porque dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor, y me pongo en primer lugar. Amén. Y cuando estamos buscando la santidad del Señor es porque estamos con el pensamiento en Dios. Y Él nos da paz. Amén. Y estamos de carácter firme. Como dice aquí, ¿verdad? Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme. Y estamos con un carácter firme para poder vencer las acechanzas del enemigo. Para poder vencer toda tentación. Muchas veces decimos, ay, el diablo me tentó. ¿Cuántas veces he comentado esto, verdad? El diablo me tentó, por eso caí. ¿Caímos porque el diablo nos tentó? Porque decidimos hacerlo. Amén. Porque decidimos hacerlo. Y entonces cuando decidimos hacerlo es porque nuestro pensamiento, ¿dónde está? Fuera del Señor. Y entonces no podemos tener paz. No
tenemos carácter firme. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude a poder estar con nuestro pensamiento en Él. Y pensar en todo, como dice, ¿verdad? Allí en Filipenses 4, 4:8 creo que es, si alguno lo encuentra, yo lo tengo acá. Sí, por acá está. Filipenses capítulo 4, verso 8. Allí, ¿verdad? El apóstol Pablo hablándole a los filipenses y dándoles recomendaciones. Y de las tantas recomendaciones que da, dice así el verso 8: por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. El versículo 9 dice: sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Háganlo así, y el Dios ¿de qué dice? Paz estará con ustedes. El Dios de Paz estará con ustedes, estará conmigo, estará contigo, estará con la iglesia, el Dios de paz, aleluya. Y cuando el Dios de paz está con nosotros, ¿qué tenemos? Paz, tranquilidad, gozo, felicidad. Y estamos viendo las cosas que no se ven como si fuese. Porque nuestro pensamiento está en el Señor, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo sano, en todo lo recto, en lo respetuoso y muchas cosas más. Así es como nuestro pensamiento persevera en Dios. Y Él nos guarda en completa paz. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, entender esta verdadera fortaleza, esta verdad, perdone, lo anoté porque si no me iba a olvidar. Dice: entender esta verdad fortalecerá a tus emociones y lograrás vivir y pensar en paz, porque encontrarás la razón para la cual fuiste creado. Amén. Qué bueno. Qué lindo, qué hermoso es nuestro Dios. Qué lindo es estar en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Aunque el enemigo hable a nuestros oídos, ¿usted se piensa que porque estemos en Dios el enemigo no va a hablar a nuestro oído? No va a hablar, sí. No sé cuántos han visto la novela Jesús. Y hay allí momentos donde muestran el diablo hablando en el oído a los demás. Y se ¿cómo está Jesús ahí? Y es bíblico. Por supuesto que hay cosas, como dice la palabra de Dios, examinarlo todo y retener lo bueno. Porque hay cosas ahí que anexaron que no están en la Biblia, pero lo que está en la Biblia está clarito. todo lo que habla Jesús. Todo lo que habla Jesús, te ponen abajo ahí el pasaje bíblico. Y esto de que el enemigo habla aunque estemos con Jesús, eso es muy cierto.
Y ahí nosotros decidimos qué escuchamos. Si escuchamos a Jesús o escuchamos la voz del diablo. Si escuchamos a Jesús, nuestros pensamientos perseverarán en Dios. Amén. Y de esa manera estaremos en completa paz. Pero si nuestro oído se inclina a lo que el diablo nos dice, ya no estamos con nuestros pensamientos en Dios, ni mucho menos podemos tener la paz de Dios. Por eso, iglesia, tengamos un carácter firme, un carácter fuerte a nivel espiritual para enfrentar las acechanzas del enemigo y poder, con la palabra de Dios, vencer y tener paz en nuestro corazón. Amén. Amén. ¿Qué les parece si le damos un aplauso a la palabra de Dios en esta mañana? Gloria a Dios.